Aguanten los argumentos, dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Aprendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Aprendan, nuestro movimiento tiene el respaldo del pueblo. Aprendan, seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Larga vida a los hermanos y hermanas migrantes allende la frontera. Larga vida a quienes alzan su voz para exigir respeto a su dignidad como seres humanos. Larga vida a nuestro movimiento y larga vida al rebelde y redento pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Aquí está su posicionamiento. Senador Anaya, está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto? Para presentar una moción de orden, presidente. Adelante, un minuto. Gracias, presidente. Rogándole que efectivamente sea una moción de orden. En nuestra interpretación de este reglamento, es decir, reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, no había lugar para que el grupo mayoritario hiciera uso de la palabra dos veces. Primera, para introducir el tema, como ahora ocurrió, y segunda, cuando llegue el turno. Aquí lo increíble es que basan la decisión en el artículo 5, que establece que la interpretación del acuerdo está a cargo de la mesa directiva, y en una fracción 7 del 39. Queremos dejar constancia, presidente, del abuso de poder, que quien interpreta el reglamento en su beneficio sea quien después hace uso de la palabra, y que además un grupo mayoritario haga uso de la palabra el doble de tiempo que cualquier otro grupo. Y tercero, que se venga aquí a faltar a la verdad, porque fuimos convocados, presidente, a fijar nuestra posición, y como lo van a escuchar, vamos a ser profunda y absolutamente solidarias y solidarios con las hermanas y hermanos migrantes que están padeciendo estas políticas del gobierno estadounidense. No aceptamos los señalamientos, concluyo, presidente, no aceptamos los señalamientos y pedimos que quede constancia de este abuso de poder. Quien interpreta, interpreta en su beneficio. Ya nos darán a nosotros el uso de la voz y fijaremos nuestra posición de solidaridad con nuestras paisanas y paisanos. Es cuanto, presidente. Antes de atender su solicitud, diputado Godoy, quiero hacer la aclaración a la Asamblea que este tema que usted plantea se debatió en el seno de la mesa directiva, atendiendo a razones de proporcionalidad, de equidad y de pluralidad. Efectivamente, estarán representados todos los grupos parlamentarios y la regla de equidad también está ajustada. Incluso se hizo un análisis y debate matemático sobre los posibles escenarios para presentar posturas en el debate de asuntos aquí en la Comisión Permanente. Fue aprobado por la mayoría en la mesa directiva y se dio cuenta del mismo antes de que iniciara el debate. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Presidente, moción de orden también en el mismo sentido. Adelante, un minuto, pidiéndole también que sea efectivamente una moción de orden. Sí, sin duda nosotros defendemos la idea de que todos participemos en los debates. Eso tiene que ser así, debemos ser incluyentes. Pero el artículo 5 del reglamento aprobado deja claramente definido a quién le corresponde la interpretación de este acuerdo, que se refirieron hace un momento, y eso es a la mesa directiva. Me parece, por lo tanto, que el senador Gerardo Fernández Noroña pues no faltó en nada a este acuerdo, no fue decisión de él, sino fue decisión de la mesa directiva, de la Comisión Permanente, la que resolvió esto. Por lo tanto, busquemos la inclusión de todos.
pero tiene que ser proporcional. Eso es una vieja regla desde que nosotros éramos oposición. Muchas gracias. Gracias, diputado Leonel Godoy. Senador Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente, para plantearle una moción de información. Efectivamente, el acuerdo se tomó en el seno de la mesa directiva atendiendo… Permítame. Perdón. ¿Una moción de De información? información, sí, presidente. De ilustración. De ilustración. Gracias. Adelante, un minuto también, pidiéndole que sea… Gracias. así. Efectivamente, el acuerdo se tomó en el seno de la comisión y posteriormente se votó en este pleno. El acuerdo establecía que el grupo que introduce el tema de la agenda política tiene un espacio para la introducción y posteriormente el turno que le corresponde en la exposición o en los planteamientos que hace cada grupo. Mi solicitud, presidente, es que en el transcurso de la sesión pueda rescatarse el acuerdo y dársele lectura en cualquier momento de la sesión. Gracias. Esta presidencia ha aclarado ya suficientemente el tema. Continuamos con el… no lo había visto, diputado Moreira. Adelante. ¿Con qué objeto? Moción de orden también, presidente. Un minuto, y me ajusto al también minuto. Insisto yo que estamos viviendo momentos difíciles. Sobre su cabeza dice la patria es primero. Y que acá, entre compañeros, utilizar ciertos adjetivos no ayudan para eso. Pero bueno, ustedes marcan el tono del debate y ustedes, su partido, tienen la presidencia de la República y por tanto la jefatura del Estado mexicano. Poco ayuda a esa jefatura lo que aquí luego se debate. Yo insisto, igual que el señor senador Anaya, que el artículo 39, en la fracción que ya se habló, dice presentación del tema de la agenda política. Creo que, señor presidente, se está entrando por la puerta de atrás, como otras veces he señalado, no para presentar un tema, sino se está haciendo ya un debate. Si a estas vamos, pues no sé dónde vamos a llegar. Yo espero, presidente, y hago votos, porque aquí saquemos buenas conclusiones para los migrantes mexicanos y no denostaciones que entre connacionales no se valen. No aceptamos en ningún momento esa palabra falaz y acusatoria de traidores, porque eso lo podemos demostrar que no lo somos en cualquier campo. Gracias, presidente. Gracias. Senador Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de ilustración que, como se conoce, se da lectura y luego haré un comentario dentro del minuto por la moción de orden. Sería sobre la lectura del artículo 39, fracción séptima de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. Se consta de la moción, pido a la Secretaría de lectura al artículo invocado por el senador Noroña. 39, fracción séptima. Artículo 39. Las legisladoras y los legisladores harán uso de la palabra en tribuna previa autorización de la presidencia. De acuerdo con el orden del día, para los siguientes efectos, se deberán sujetar a los tiempos que para cada caso se indica. Fracción séptima. Presentación del tema de la agenda política en el tiempo que la presidencia destine para ello. ¿Es cuánto? Un minuto, senador Noroña. Sí, seguramente menos. Como se puede ver, el reglamento le da a la presidencia la facultad de determinar el tiempo. En la mesa directiva discutimos el tema y acordamos que se mantendría el formato que se ha venido utilizando en la Comisión Permanente para que no fuera discrecional. 10 minutos al grupo parlamentario que fija la agenda, que propuso la agenda política, y luego 10 minutos en condiciones de igualdad a todos los grupos parlamentarios. No hay ningún manejo discrecional ni hay ningún manejo discrecional. Senador Anaya, ¿con qué objeto? Alusiones personales, presidente. El senador Moreira me aludió. Es correcto. Tiene un minuto. Gracias. De manera breve, porque no es nuestro interés alargar este debate sobre la forma, ya tendremos oportunidad de fijar posición. Yo celebro que hayan leído la fracción 7 del 39. Lo que dice es
presentación del tema de la agenda política en el tiempo que la presidencia destine para ello. Y lo que yo quiero subrayar es el abuso de poder, porque en ninguna parte dice que tenga que ser del grupo parlamentario mayoritario, en ninguna parte dice que hasta por 10 minutos, y quien interpretó no solo se otorgó el uso de la voz, sino que lejos de presentar el tema, abrió dando el debate, agrediendo a quienes ni siquiera hemos tenido todavía oportunidad de fijar nuestra posición. Entonces, si lo que queremos aquí es tener un debate de altura, civilizado, que le sirva a las y a los migrantes que están pagando la factura de errores que a ellos no les corresponden, pues me parece que arrancamos con el pie izquierdo y que quede constancia de ello. Eso se llama abuso de poder. Bien, ha sido suficientemente aclarado el tema. Arrancamos con el debate. Tiene el uso de la palabra. Senador, ¿me solicitó la palabra? ¿Con qué objeto? Por alusiones personales reiteradas. Adelante, 1 minuto. Yo no he abusado de nada, fue un acuerdo de la mesa directiva, pero además en el numeral 5 del artículo 32 dice claramente que el grupo parlamentario que inscribió el tema es quien hace la presentación. Entonces, se está queriendo descalificar mi intervención, que es a nombre del grupo parlamentario y que me vine a mi escaño para hacer el posicionamiento. Ellos tienen 10 minutos para responder a lo que dije, que lo sostengo palabra por palabra. Yo no les falté al respeto, fui muy claro en los señalamientos, fui muy claro en lo que desde mi punto de vista representan, y yo no hice ni siquiera expresiones escatológicas, ni me considero especialista en flotación. Lo único que hice fue presentar mi intervención. Diputado Moreira, antes de darle la palabra a usted, y veo que también la solicita el senador Anaya y también el senador Añorbe. Estamos debatiendo un formato, ha habido mociones sobre el formato. Yo les pido que si sus intervenciones son sobre ese tema, por favor se circunscriban a ello. De otra forma estaríamos ya entrando al debate y no hemos ni siquiera iniciado con el segundo orador. Entonces, pidiéndole, diputado Moreira, ¿con qué objeto? La alusión que hizo hacia nosotros, que es reiterada. Adelante, 1 minuto. Se lo agradezco. Nosotros rechazamos las acusaciones que hicieron acá, y entre mexicanos no son buenas. Pero si quieren saber quién ha traicionado a la patria, es el régimen. En tiempos de Peña Nieto se dedicaban cerca de 1,000 millones de pesos al apoyo consular. Hoy apenas la mitad. Eso es abandonar a los migrantes. Eso es traicionarlos. Y traicionarlos también es no tener una buena diplomacia. Eso es traicionarlos. Esperemos para discutir, señor presidente, y le agradezco su tolerancia. Iniciamos el debate con la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Senadora Anaya, ¿con qué objeto? Para presentar una moción de ilustración específicamente sobre lo que estamos discutiendo. Y le ofrezco que sea la última. Adelante, ¿en qué consiste esa moción de ilustración? Es que miren, aquí el problema es que se falte de manera sistemática No, la pero verdad. ¿cuál es Yo su lo que voy a solicitud pedir es que se lea dentro de la agenda política, dentro del orden del día, que lean en el apartado de agenda política lo que presentó el Partido Acción Nacional. Estoy leyendo el orden del día. Dice, de las legisladoras y los legisladores del grupo parlamentario del PAN para referirse a la situación política del país, que es lo mismo que presentó el grupo mayoritario. Es decir, que se lea para que se dé cuenta de que es falso, que tenían derecho porque ustedes lo presentaron. Nosotros también lo presentamos. Entonces, entrémosle al debate, pero hablando con la verdad. Entonces, lo que pido es que se lea el apartado de agenda política dentro del orden del día que se refiere a lo que presentó el Partido Acción Nacional. Bien, se va a conceder esa moción, pero antes le aclaro, senador, que lo que sucedió en mesa directiva fue aprobar la propuesta de tema para la agenda política que presentó el grupo parlamentario de Morena y es la que se está discutiendo en este momento, y en ese sentido, conforme a estas modificaciones que se aprobaron en mesa directiva y que se dieron lectura
por esta presidencia antes de iniciar las intervenciones fue que intervino el senador Noroña en representación del grupo parlamentario de Morena. Concederé la moción, pero está hecha la aclaración sobre el tema. Adelante. Por favor, secretaría, haga de lectura a lo solicitado. Orden del día, apartado de agenda política. De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena para referirse a la situación política del país. De las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para referirse a la situación política del país. De las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse a la situación política del país. Se votó y ganó la primera posición. Gracias. Diputada Laura Ballesteros, ¿con qué objeto? Nuevamente, si no es sobre el tema, tendré que pedirle que se abstenga para ya entrar al debate, que además le toca a su partido. Sí, Adelante. precisamente, presidente, una moción de orden para regresar al debate en el turno de la senadora Barrales y decir que esa imprudencia cometida por un integrante de la bancada de Morena en las declaraciones con los Estados Unidos es una falla institucional del Congreso. Esta no es al una no moción tener de una orden, comisión diputada. interparlamentaria No es una moción de orden. Pues vayamos al No es una debate moción en de esto. orden. Vayamos al debate en esto. Senadora Añorbe, nuevamente el mismo tema. Si no es un asunto de forma o de otro tipo y si entra usted al debate, le pediré que no lo haga. Un minuto. ¿Con qué objeto? Una moción de ilustración. Pedirle a la presidencia si pueden leer el artículo 32 del párrafo quinto para que quede muy claro qué es lo que nosotros estamos, por supuesto, demandando de manera muy puntual. Se concede la moción de ilustración. Artículo 32, numeral 5. El grupo parlamentario que haya inscrito el tema en la agenda política iniciará el debate. Iniciará el debate para su desarrollo. Cada grupo parlamentario tendrá una bolsa de tiempo de 10 minutos. Habrá una primera ronda en orden ascendente usando todo o parte del tiempo asignado. Posteriormente, las oradores u oradores de cada grupo que aún tengan tiempo restante podrán hacer uso de la palabra en orden ascendente, una o varias veces hasta que lo agoten. La presidencia ordenará el debate. ¿Es cuánto? Un minuto. Muchas gracias, presidente. Creo que ha quedado muy claro la argumentación que hemos dado aquí y, por supuesto, voy a subrayar que el traidor principal que hay en este Senado de la República es Fernández Noroña, que tan es así que dinamita hasta la presidenta de la República. Senador. ¿Es cuánto? Senador Noroña, ¿con qué objeto? Por evidente alusión. Un minuto. Primero muerto, dijo Fernández Noroña, por si está usted no oyendo, diputado. Primero muerto que traicionar al pueblo, primero muerto que traicionar al movimiento, primero muerto que traicionar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es suficiente.